Hola chicos y chicas, vecinos y vecinas de Portugalete, soy Miquel Santiago y hoy os hablo desde mi casa por invitación del Ayuntamiento de Portugalete y la Hora de Cultura. Nos han pedido a artistas y agentes culturales que grabemos un pequeño vídeo que podamos llevar a vuestras casas, a vuestros hogares en estos días y entreteneros un poco, llevar un poco la cultura a vuestras casas. Voy a hacer un resumen de una conferencia que di a principios de año en la Zona Centro A, que se titula Cómo escribir una novela sin tiempo. Es una especie de mini taller literario. No lo voy a hacer entero, voy a hacer solo el primer bloque. Y si os gusta y queréis que haga más vídeos, pues dejadme un comentario aquí en el vídeo y lo ponemos en marcha. Hoy lo voy a hacer más corto para que el vídeo no quede extra largo. Bueno, la conferencia, como voy a hacer un poco más pequeñito mientras hablo para que veáis mis diapositivas, la conferencia, como os decía, se titulaba Cómo escribir una novela si no tienes tiempo. Para el que no me conozca, yo soy un escritor nacido en Portugalete en 1975, llevo escribiendo y publicando desde 2010. En esta pantalla veis algunas de mis novelas y libros de relatos, que además tienen traducciones y se han vendido en otros países. También pongo el dato de que a alguien alguna vez se le ocurrió llamarme el Stephen King de Portugalete, quizá porque algunas de mis novelas sí que tienen referencias y similitudes con las novelas de Stephen King, aunque desde luego yo creo que otras de mis novelas se parecen más a Agatha Christie o a Patricia Highsmith, pero bueno, sigo siendo el Stephen King de Portugalete, no puedo hacer nada para evitarlo. Bueno, volviendo a la conferencia de cómo escribir una novela si no tienes tiempo, yo recuerdo que cuando lancé la convocatoria para la conferencia original, muchos de mis colegas escritores en las redes se me echaron encima y me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre titular algo así? ¿No? Es imposible escribir una novela sin tiempo. Desde luego que escribir una novela requiere muchísimo tiempo, digamos que entre meses y años, pero en esta conferencia, la idea, o en este taller, la idea es poner en relevancia algunas técnicas que los escritores podemos utilizar antes de meternos en lo que es el grueso de escribir, mientras estamos todavía esbozando las ideas generales de un proyecto como es una novela, que son cosas que podemos ir haciendo antes y que nos ayudan a validar esa idea que creemos que tenemos en la cabeza, nos ayudan a perfilarla, a limarla y a ir preparándola para ese momento en el que nos vamos a poner al grueso de teclear en la máquina de escribir. Yo haría la pregunta al revés. Si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿podrías escribir una novela? Mi respuesta es que no solo el tiempo es el truco que se necesita para escribir, ¿no? El ingrediente que se necesita para escribir. Es algo que quizá está sobrevalorado o tiene una aura de leyenda, ¿no? Es decir, es que los escritores, claro, tienen tiempo. Yo creo, y por eso este taller que estoy haciendo, que existen otras técnicas que necesitas entrenar, otras habilidades que necesitas desarrollar y que no son precisamente el tiempo. Entonces, todo aquel que tenga el sueño o el proyecto de escribir una novela, pero no tiene tiempo, que no se agobie, porque existen un montón de pequeñas cosas que se pueden hacer en nuestros ratos libres para ir avanzando en dirección a ese proyecto. Yo quiero ilustrar esto que he dicho, la pregunta anterior, con una imagen que suelo utilizar para hablar del proyecto, del proceso de escribir, que es la montaña. Yo siempre he visto el trabajo de escritor como subir una montaña. Una de las primeras lecciones que yo aprendí es que no debería haber intentado subir al Everest en mi primer intento, no debería haber intentado cotas más bajas. Empecé como Jack Torrance, aquí como le veis es Jack Nicholson en la película El Resplandor, con mucha fuerza, y terminé como Jack Torrance en la película El Resplandor, pues congelado en algún recodo de la montaña, ¿no? Como a este Spiderman que vemos aquí en la telaraña. Yo llegué a esa especie de gran bloqueo al que muchos escritores llegan cuando están en el proceso de escribir una novela. Y de las primeras cosas que me di cuenta es que ese bloqueo es multidimensional, no solo te bloqueas en una cosa. Cuando llegas a un bloqueo suele ser más de una cosa la que te estás bloqueando. Y eso me hizo darme cuenta de que una novela no es solo una idea sencilla, no es, vamos a decir, una premisa, no es solo un personaje, no es solo
ponerme a escribir un paisaje que me gusta o imaginarme un universo que me atrae. Una novela es la conjugación de muchas ideas y por eso yo creo que está bien decir que una novela es una superidea. Está formada de muchas ideas que se entretejen y generan lo que es ese texto que al final vamos a entregar al lector y le va a enganchar desde la primera página y lo va a hacer viajar a otro mundo o ir por un carrusel de emociones, ¿no? Eso es lo que todos los escritores queremos, pero eso no se consigue sencillamente empezando a desarrollar únicamente una de las aristas de este problema, ¿no? Tenemos que ser capaces de desarrollarlas todas, ¿no? Hay tres dimensiones que yo creo que hay que plantearse a la hora de abordar el proyecto de una novela. Y son, digamos, los tres grandes capítulos de este taller online en el que hoy solo pienso tratar la primera, pero bueno, los voy a mencionar los tres. El primero, en orden de aparición, suele ser la trama. El segundo, cuando ya nos ponemos en serio a trabajar, suele ser la estructura. Y por último, el que nos hace triunfar o fracasar suele ser el tono. Os voy a dejar con el enigma de la estructura y del tono para otros vídeos. Hoy voy a hablar de la trama, que es, vamos a decir, el principio de todo. Hablo de ese primer chispazo que es por qué se nos ocurre una novela o de dónde viene la idea de una novela, ¿no? Yo suelo hablar mucho de las ideas resonantes. Son esas ideas que un día se te ocurrieron o pasaron por tu cabeza y te parecieron suficientemente buenas como para no olvidarlas, ¿no? Stephen King, es el de verdad, el de Maine, suele decir que él no tiene un bloc de notas, que él sus ideas jamás las tiene que escribir, sus buenas ideas jamás las tienes que escribir porque no se le olvidan, ¿no? Eso es lo que yo también llamo una idea resonante, ¿no? Creo que a veces todos decimos, joder, si me ha ocurrido una idea para una novela, o sea, tengo un personaje, joder, que debería hacer una novela con él, ¿no? Y esto es una idea que tenemos que respetar, es, digamos, el germen que tenemos que darnos cuenta que nos está llamando, ¿no? Yo creo mucho en el subconsciente, creo mucho en esa parte trasera que trabaja sola y que cuando no se quiere olvidar de una idea, nos la vuelve a traer una y otra vez, es por algo, no es porque hay algo que tenemos que perseguir en esa novela, en esa idea, perdón. Quiero presentar dos imágenes contrapuestas o dos, vamos a decir, motos o eslogans de escritor. Stephen King, otra vez, habla mucho de los fósiles. Me gusta esa imagen del fósil. Es como, para él, las ideas son como ir caminando y de repente tropezarse con una esquirlita, con la esquinita de un hueso o de un objeto y empezar a desenterrarlo como lo desenterran los paleontólogos, ¿no? Con un pincelcito, no queriendo romper nada. Según Stephen King, lo que tenemos que hacer es desenterrar esa idea que ya estaba ahí, que está esperando a que hagamos el trabajo de desenterrarla con mucho cuidado, ¿no? Me encanta esta imagen, porque yo creo mucho en ello. Yo creo que cuando tienes ese primer chispazo, uno de los primeros trabajos que hay que hacer es el desenterrarlo, ¿no? Vamos a hablar de las técnicas que se pueden utilizar para desenterrarlo, pero ya veis que no es exactamente escribir, no se trata de empezar a escribir cuando vemos el primer trocito del hueso. Quizá al principio hay que hacer una tarea de descubrimiento, ¿no? Del verdadero esqueleto que subyace a esa idea resonante, a ese primer chispazo. En contraposición a Stephen King tenemos esta imagen de un boxeador y un título en inglés que dice "Don't try", que significa no lo intentes. Esto es lo que está escrito en la lápida de Charles Bukowski, este grandísimo escritor. Y mucha gente, conociendo además la vida de Charles Bukowski, puede llegar a pensar que es una frase fatalista, que es una frase de decir, ni lo intentes. Pues no, es un eslogan sobre la creatividad. Él decía que las ideas, las buenas ideas, no hay que perseguirlas, no hay que forzarlas. Uno tiene que estar tumbado como en su cama cuando ve un mosquito y no tiene que intentar levantarse con la pantufla a matarlo, ¿no? Tienes que esperar a que el mosquito se te pose en la barriga y entonces matarlo, ¿no? Esto es el don't try, ni lo intentes, ¿no? Deja que te llegue, déjate guiar por tu instinto, ¿no? Con las ideas. Cuando una idea es suficientemente buena, aparecerá y no se irá fácilmente, ¿no? Yo como escritor me muevo entre estas dos fotos, ¿no? Estoy esperando a las ideas, me aparecen, me resuenan y en el momento en que eso ocurre empiezo un trabajo de limpieza. Quiero poner un ejemplo
como en mi segunda novela, que es El mal camino. Yo una noche hace muchos años me fui a cenar con un amigo en Munguía y a la vuelta de esa cena iba conduciendo y en uno de los caminitos del Munguialde se me apareció un roedor o un bicho más grande. No lo sé. El caso es que di un frenazo y en ese momento se me ocurrió una idea. Dije, ¿y qué hubiese pasado si en vez de un animalito hubiese sido una persona? ¿Y qué hubiese pasado si además lo atropellé? ¿Y qué hubiese pasado si además yo iba un poco borracho? ¿Y qué hubiese pasado si... Veis que estoy haciendo estas preguntas. ¿Y qué hubiese pasado? ¿Y qué hubiese pasado? Esto es lo que se llama el proceso de escalar una idea, ¿no? De ir haciéndola más grande a través de preguntas. Pregúntale a esa idea más cosas, ¿no? Yo tengo este personaje, vamos a decir, un detective, o una chica que tiene un trabajo normal y corriente. Y entonces le empiezas a hacer preguntas. ¿Y qué pasaría si esa chica un día llega a casa? ¿Y qué pasaría si además... Ese es el trabajo de escalar. Es una de estas primeras herramientas ligeras de las que os quería hablar. Es un ejercicio, el de hacerle preguntas a la idea, que se puede hacer por escrito en un pequeño bloc de notas o en un archivo, o lo puedes hacer en un intercambio con alguien, en la cocina de tu casa a la hora de cenar. Yo muchas veces vuelvo a casa con una idea y entonces le empiezo a preguntar a mi chica, ¿y qué te parece esta idea? ¿Y si pasaría esto? ¿Y si pasaría esto otro? Preguntar. Es una de esas grandes formas de empezar con una historia. Hay muchos autores que hablan del mismo proceso de estimular la imaginación, de buscar más allá de esa primera idea, ¿no? Aquí tenemos a Ray Bradbury, el autor de Crónicas Marcianas, que también tiene un gran tratado sobre el arte de escribir, que se llama El Zen en el arte de escribir. Y lo que veis acompañando la diapositiva es una lista de palabras que es una de sus técnicas para estimular su imaginación. Él coge palabras, empieza por el lago y escribe casi sin pensar lo primero que se le ocurre relacionado con un lago, en este caso la noche. Después automáticamente escribe lo siguiente que se le ocurre, los grillos, el ático, el sótano. Y esta lista de palabras ya automáticamente le está dando una dirección a su idea, ¿no? Solo con una palabra, para que veáis que no hay que empezar con algo tan espectacular como he atropellado a alguien. Puedes empezar sencillamente con una palabra y que esa palabra te lleve a otra y a otra y a otra. El trabajo de escalar, de alimentar el fuego, como digo en esta diapositiva, es uno de esos primeros trabajos ligeros que podemos hacer mucho antes de ponernos a escribir una sola frase, ¿no? en nuestra novela. Hemos dicho que al principio hay un chispazo y de lo que se trata es de ir colocando las virutitas y los palitos que se necesita para que esa hoguera empiece a ser más grande, más grande, más grande. Yo tengo un hermano que a veces viene con ideas de novela y me las lanza así, ¿no? Me dice, oye, tienes que escribir esto. Es un pueblo donde las mujeres pelirrojas empiezan a ser asesinadas, solo las pelirrojas. La verdad es que es una gran premisa, es muy misteriosa, pero eso solo serviría para encender el fuego un ratito. Me faltan un montón de preguntas que resolver alrededor de eso. ¿Quién es el que las está haciendo eso? Si es que hay alguien que las está haciendo eso, si es paranormal, si no es paranormal, si hay un detective, a qué se dedican, por qué pueblo es, dónde ocurre, cuándo. Todo eso es tramar, todo eso es alimentar el fuego, empezar a hacerse ese montón de preguntas alrededor de ese chispazo, ¿no? Y eso todo no es el escrito, no es el texto que vamos a entregar al lector, ni mucho menos. Eso es todo el escenario que rodea, el escenario de cartón piedra, las partes traseras de este gran teatro, que después vamos a mostrar, como ya os contaré en otro vídeo, a través de la estructura, ¿no? Y el tono. Pero la trama es todo el trabajo de poner los ingredientes bien organizados a nuestro alrededor y después elegiremos qué utilizamos, ¿no? Yo suelo decir que en este trabajo de alimentar el fuego tenemos que llegar a poder responder 6 preguntas fundamentales, que las listo aquí. Es mi pequeño checklist, es mi pequeño sistema para estar seguro de que por lo menos tengo los mimbres o los pilares centrales de una historia claros. Siempre empiezo preguntándome si tengo claro al protagonista, quién va a ser el vehículo de la novela. Bueno, yo os recuerdo que soy un escritor de thrillers y tengo un estilo muy concreto. Y estas 6 preguntas quizá en otro tipo de novela deban ser más o menos. En mi caso son las que me guían a mí, ¿no? El protagonista tiene que estar claro para mí. Tengo que tener claro un antagonista. No tiene por qué ser una persona o un monstruo, puede ser una amenaza, pero tiene que estar claro y tiene que tener su objetivo dentro de la historia.
tanto este protagonista como este antagonista, entre ellos tiene que mediar un conflicto. Este conflicto aquí lo describo como la muerte. Yo siempre digo que la muerte, al menos en los thrillers, tiene 3 dimensiones. Puede ser de 3 tipos. No tiene por qué ser solo física, aunque también es importante la muerte física, que nos enfrentemos a un asesino en serie que quiere matarnos a nosotros o a alguien, ¿no? Y nosotros tenemos que resolver eso. Otro posible conflicto formal es la muerte psicológica, ¿no? Por ejemplo, si no logramos encontrar a ese asesino en serie, psicológicamente moriremos, ¿no? Nos derrotará en lo más profundo de nuestro ser, hará que nuestra vida sea peor. O nos queremos vengar de la persona que mató a nuestro hermano, pues vamos a intentarlo, y si no lo conseguimos, moriremos psicológicamente. Otra de las formas de morir en un thriller es públicamente. Por ejemplo, vamos a terminar en la cárcel, encerrados en un calabozo, o vamos a perder nuestra fortuna, ¿no? Como pasaba en la hoguera de las vanidades. Una muerte en el sentido de que tiene que haber una gran apuesta, algo en la que realmente nos estemos jugando algo grande, ¿no? Para mí. Entonces, ese es uno de los elementos que yo, cuando voy a empezar un thriller, tengo muy claro, que no sea que el problema que sobrevuela la novela sea algo verdaderamente grave, que haga moverse a las personas y sacarlas de sus situaciones cotidianas, ¿no? Otro de los puntos importantes que quiero cerrar antes de empezar es tener una clara vinculación entre el héroe o el protagonista y el conflicto. Quiero decir, no puedo tener un conflicto del que el protagonista por sentido común huiría, ¿no? Por ejemplo, puedo plantearme un protagonista que se ponía a vivir en una casa de alquiler, y en esa casa de alquiler hay un fantasma que le empieza a atemorizar. Bueno, ¿qué haría una persona normal? Pues largaría corriendo, ¿no? Tiene que haber una vinculación. La casa tiene que ser una herencia, la está arreglando para venderla más tarde. Tiene que haber una vinculación que haga que ese protagonista no se quiera ir del conflicto, ¿no? Y lo ate a él. Otro de los puntos importantes es que la ambientación sea coherente con la historia. Quiero decir, en esta historia de la casa embrujada me va a funcionar mucho mejor ambientarlo en un pueblo pequeño, en un lugar aislado, que en el centro de Manhattan, por ejemplo, ¿no? En el que los recursos, lo que es inherente, lo que le es noble a la historia, es más fácil de encontrar, ¿no? Bosques solitarios, lugares, falta de ayuda. Por ejemplo, en mi primera novela, En Tremor Beach, era una playa en el norte de Irlanda, ¿no? Era una historia que ocurría en una playa solitaria, porque si lo llego a ubicar en Benidorm, pues posiblemente no hubiese sido ni tan terrorífica ni tan tensionada, porque el héroe hubiese tenido muchísimos recursos de los que echar mano durante el thriller, ¿no? Entonces la ambientación sí que tiene que casar un poco con esa historia, con ese protagonista, con ese conflicto que vamos a presentar. Y después, finalmente, una de las preguntas que yo me suelo hacer es ¿a qué juego voy a jugar con esta premisa, ¿no? Yo empiezo, por ejemplo, con una premisa como El mal camino, diciendo que hay un accidente de tráfico, una persona que muere, y entonces tengo que decir ¿hacia dónde voy a llevar esta historia? ¿Cómo voy a jugar esta premisa? Y eso nos lleva a pensar en que muchas veces, pese a que nos gustaría ser tremendamente originales, siempre vamos a estar en un tipo de historia, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que tener claras. Puede ser un whodunit, puede ser una historia del monstruo en casa, en el que hay un monstruo del que tenemos que huir. Puede ser un chico con problemas. Todas estas palabras, el monstruo en casa, un chico con problemas, son tipos de historia, ¿vale? Hay un montón de catálogos ahí fuera que podéis revisar de tipos de historia. Yo no soy amigo de los catálogos, pero sí que es cierto que hay una serie de patrones y reglas en diferentes géneros que suelen repetirse, ¿no? De esto vamos a hablar, o hablaremos en el vídeo que dedicamos a la estructura. Hay una serie de patrones que se repiten y un escritor al menos tiene que conocerlos. Antes de saltarse las reglas y crear quizá un subgénero nuevo o algo absolutamente original dentro de un género, tiene que saber que existen unas reglas ya, que hay muchos escritores y muchas historias que ya se han escrito y suelen coincidir en una serie de cosas. Y está bien plantearse qué tipo de reglas, de entorno de reglas van a rodear o vas a rodear a tu protagonista y a tu conflicto. Bueno, estoy terminando ya. Como os he dicho, quería hacer un vídeo no muy largo. Y para concluir sobre la trama, es el primero de esos 3 bloques importantes a la hora de abordar una novela. La trama es el conjunto de información que explica la historia, lo que rodea la historia. No necesariamente lo que vamos a contar,
pero sí explica la historia. Vamos a decir quién es el malo, por qué lo hizo, cuándo lo va a hacer, cuál es su plan, aunque después en la novela esto sea una información que no se da o se da justo al final en una línea. Pero nosotros tenemos que tener muy claro las biografías de los personajes, tenemos que tener clara la ambientación. Vamos a decir que en ese sentido es una dimensión expansiva. Podemos crear documentos, acumular fotografías, acumular documentación, tener conversaciones con colegas o con familiares sobre esa historia, llevarla muy lejos, aunque después vayamos a cortar, cuando la abordemos a nivel estructural, vamos a cortar mucho lo que vamos a utilizar de todo eso, pero en el momento de tramar no deberíamos de ponernos límites, ¿no? Deberíamos intentar llegar hasta los últimos detalles de todo, ¿no? Con mesura, porque desde luego el trabajo principal es escribir una novela, pero cuando estamos tramando debemos ser libres en ese sentido. Y como herramientas ligeras, vuelvo a repetir, la primera de todas es escalar, hacerle preguntas a esas ideas, intentar contrastarlas. Yo aquí suelo utilizar un documento que lo llamo sala de preguntas, en las que suelo hacerme preguntas a mí mismo que suelen generar nuevas preguntas que tengo que responder, ¿no? Y es un juego que desde luego lo juego a fondo durante unos meses antes de ponerme con una novela, ¿no? ¿Quién es el malo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué él y no otro? ¿O por qué este método? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se lo ha planteado? Preguntas, y generan más preguntas a su vez. Otra de las herramientas que ya he mencionado es contar un poco tu historia a alguien, ¿no? Contarle tu premisa a tu hermano, a tu novia, a tu novio, a un familiar, a tu madre, a un buen lector, si puedes elegir, que te va normalmente a hacer más preguntas y te va a poner contra las cuerdas en muchos aspectos, ¿no? Otra de las pequeñas herramientas ligeras es lanzarte a escribir sin miedo, aunque venga a decir que se puede dejar para el final. Escribe un principio o un diálogo, pon a tu personaje en una de esas secuencias que se te han ocurrido e intenta describirlo. Eso te suele llevar a, como decía como Ray Bradbury, mover el coco y el subconsciente suele empezar a darte respuestas o generar más preguntas interesantes respecto a la historia, ¿no? Otra de las grandes cosas que podemos hacer con poco tiempo es documentarnos, ver películas, leer libros que estén relacionadas o que se parezcan a la historia que estamos escribiendo. Viajar con Google Street View, que yo lo hago muchísimo, que es abrir el Google Street View e irme a ambientaciones, meterme por paseos, ver qué tipo de casas y de personas se ven en esos lugares y que eso me produzca más ideas, ¿no? Otra de las herramientas, esta un poco más densa, pero que también es muy útil, es hacer pequeños resúmenes de tu historia. Es decir, bueno, yo iba por un camino, atropellé a alguien, entonces llegué a mi casa, entonces bla. No tiene estilo literario, no tiene calidad para ser presentado, pero internamente es un documento que te puede ir ayudando a crear esa superidea, ¿no? Entonces, un poco por resumir, estas son seis herramientas ligeras que podéis utilizar en la trama antes de poneros a escribir en grueso, de poneros límites incluso de tiempo en vuestras novelas. Yo desde luego las utilizo y me sirven. He querido hacer una presentación, un vídeo no demasiado largo. Veis que hay otros 2 puntos que nos hemos dejado en el tintero. Si os ha gustado la charla, podéis dejarme comentarios en el vídeo y podríamos abordarlos en otros vídeos en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Quiero recordaros a todos que mi próxima novela sale este junio de 2020, se llama El Mentiroso, aquí tenéis la portada. Era ese pequeño enigma que había en la primera diapositiva cuando aparecían mis novelas. Esta novela todavía no está publicada, así que os invito a leerla cuando salga. También os invito a seguirme en las redes, estoy en casi todas, no todas, pero en casi todas, y también tengo una página web que es mikelsantiago.info, donde además, si os vais a la sección libros, podéis encontrar una versión gratuita de un libro de relatos digital que he puesto a vuestra disposición durante la cuarentena. Así que, aunque todos tenemos muchos libros en casa que todavía nos quedan por leer, si queréis podéis colar mi libro de relatos en vuestros tablets y disfrutar de mis relatos. Bueno, una vez más, gracias al Ayuntamiento de Portugalete por la invitación. Espero que el vídeo os haya gustado, que os sirva en vuestras aventuras y en vuestros proyectos novelísticos y nos vemos en la siguiente. Chao, hasta luego.